Rapidito, le quedó una en el tintero a Wilson. A ver, ¿cuál? Lo que sí es importante para mí es ser cuidadoso en la manera en que se da la discusión. Tenemos muy malos antecedentes, los enumeraban en el tape. En el 2007 el proyecto de ley de la reforma constitucional aprobando el voto, intentando aprobar el voto epistolar, en 2009 la reforma, en 2014 y en 2018 hubo dos proyectos que se presentaron también intentando habilitar el voto consular. Yo creo que en esta situación, en esta oportunidad, se debería dejar de mirar a la elección como un fin en sí mismo y tratar de garantizar un derecho que está vulnerado. Deberíamos intentar armar consensos políticos, citar a los partidos, citar a la Corte Electoral para asesoramiento técnico, citar a la academia, citar a la institución y poder dar una discusión en serio, una discusión amplia y no sectorizada o partidizada. Ahí todos están de acuerdo. Yo voy ¿no? en la misma línea de, quiero hacer un énfasis especial. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo elaboró varios informes, profundos informes, analizando no solamente el tema del voto en el exterior desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista institucional estatal. Y en ese sentido, las últimas recomendaciones que la institución hizo fueron generar un gran debate nacional respecto a este tema, y que el debate sea sobre la base que la Constitución ya nos da para poder transitar un camino hacia el voto en el exterior. Yo discrepo con lo que Nico planteaba en torno a la relación de territorio y ciudadanía, porque ahí hay una confusión en lo que es el concepto de Estado que da el artículo 1 de la Constitución de la República y lo que la Constitución establece en cuanto a la soberanía nacional, donde bien deja establecido que la soberanía nacional está integrada por todos los ciudadanos, no necesariamente en el territorio. Eso quiere decir que los que están fuera del territorio nacional también componen la soberanía nacional y por lo tanto tienen derecho a sufragar, y ese derecho no se puede desconocer. Ha sido casi un 4-2 hasta ahora la discusión, porque Wilson está más de acuerdo con el Frente Amplio que con los que hoy forman parte del oficialismo, Diego, más o menos así, ¿no? Y hoy Wilson eligió representarse a sí mismo y no a su partido. Se representa a sí mismo y no al partido. Es paradógico, Diego. Yo lo que creo, Nico, más allá de eso, el diputado Jaime Trobo en su momento presentó un proyecto de ley para aprobar el voto en el exterior, eso es verdad, donde se elegían diputados por el departamento 20. Exacto. Sí, claro. Me acuerdo. Para mí es paradójico, Diego, perdón, pero es paradójico que un militante de un sector que se llama Ciudadanos esté en contra del voto en el exterior. Me parece una contradicción conceptual, pero bueno. Yo creo que es paradójico. Una cosa, en realidad... Tienen que hacerlo cortito porque tenemos que ir al otro tema. Lo voy a hacer bien cortito. Está buenísimo, el artículo 1 dice: la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Habitantes, no ciudadanos. Estoy hablando del Estado. Es un concepto completamente distinto. No, estás equivocado. No es siempre territorial. Estás muy equivocado. Déjenlo hablar, pero silencio. Pero si tanto te gusta la Constitución, es el artículo 80. Eso nos lo enseña muy bien en Facultad Correa Freire. La interpretación constitucional, que es lo que no entienden. Me parece perfecto este debate de 6 contra 1 o 5 más o menos, no importa. La realidad es que más allá de lo que yo diga, hay una realidad, y es que el Frente Amplio también interpreta que hay un problema constitucional, porque si no, no hubiera hecho un plebiscito, no hubiera hecho una ley interpretativa y no hubiera tratado siempre de interpretar o modificar la Constitución. Bien. Porque si el problema fuera de recursos o de garantías, se hubiera aplicado de forma ejecutiva. Entonces, no soy yo el que interpreta que el problema es constitucional. El que interpreta que el problema constitucional es todo el sistema. Pero no por el artículo que acabo de leer, no tiene nada que ver. Diego, por favor. Leíste el artículo 1. Bueno, no, yo estoy hablando del 81. Silencio. Hay amarilla para Wilson, hay amarilla para Martina y hay amarilla para Joaquín. El VAR dice: no dejan hablar al participante, interrumpen, amarilla para los tres. Silencio. Silencio. Usted no puede hablar hasta que yo le diga. Échelo, Hoy soy el 10 que hace entrar a Botana lo va a seguir perdonando el VAR, me pregunto. El VAR me quiere. ¿Dónde está el VAR escondido? Se ve que el VAR te quiere. Roja directa. Está de la casa. Es la gente del Tuna. Sí, yo lo quiero, me están diciendo. ¿Es el Primera Tuna? cosa, cómprenle un teléfono. Se le va cayendo 4 veces el teléfono al piso a Botana. Segunda cosa, ¿qué querés decir? Dale, cortito, porque me tengo que ir al otro tema. No, que pasemos al siguiente tema. Yo tengo una cosa más. ¿Qué hay que reformar de la Constitución? ¿Qué hay que sacar para tratar este tema de la Constitución? Por ejemplo, Martina, vos. Yo, el avecinamiento, estoy para sacarlo. Me parece que es algo anacrónico. Y bueno, y después también eso de
A ver, nosotros creemos, igual que por ley, por 2/3 de Cámara, se puede interpretar la Constitución y por ende se puede hacer una ley para reformar esto. Y lo único que quería decir, a ver, es una cuestión económica. Hay embajadores, los cacos azules. Hay un montón de personas que ya no pueden ejercer el voto y que me parece que, obviamente, si tenemos a nuestro diplomático inhabilitado a votar... Están representando al país en el exterior. En el exterior y no pueden votar. Y bueno, y que a nadie le piden derecho patrimonial informado ni condicionado para votar estando en el territorio. No me parece necesario que decir que la gente tiene que vivir, sufrir la consecuencia de la inflación y de los impuestos. Por ejemplo, el Banco Central había reportado la cantidad de plata, no sé, tengo como 10 millones de papeles acá hoy, pero los uruguayos que viven en el exterior realmente aportan, pero a nadie más, los jóvenes votamos sin haber pagado un impuesto a veces. Entonces me parece que... gente que no tiene bienes en el Uruguay y vive acá y es ciudadana, no va a tener derecho a votar porque no paga, y porque se hablaba de bienes, ¿no? O sea, entonces, ¿qué modificarías de la Constitución vos? Yo creo que así como está la Constitución, habilita el voto en el exterior. No cambiaría nada. Yo cambiaría un montón de cosas de la Constitución. ¿Qué, por ejemplo? Pero en torno a este tema, no. Creo que el marco constitucional permite el voto en el exterior. Interpreto lo mismo que Joaquín. En todo caso, perfecto. ¿Y vos, Diego, qué cambiarías? Yo agradezco a Martina por admitir que hay que modificar la Constitución. No, el avecinamiento, que me parece. ¿Y qué cambiás? Además del avecinamiento, no, yo en realidad no creo que los extranjeros, los que viven en el extranjero, tengan que incidir en la realidad política del país. Pero lo hacen. ¿Cómo no es un tema constitucional? ¿No ves que es un tema ideológico tuyo? Evidentemente queda mucho para que se pongan de acuerdo si el voto en el exterior para el uruguayo se va a poder habilitar en algún momento. Claramente para el 2024 no. Vamos a la elección de Argentina. Javier Milei, de la agrupación de derecha La Libertad Avanza, fue el candidato presidencial más votado en las elecciones en Argentina de este domingo, con poco más del 30% de los votos. La segunda fuerza con mayor cantidad de votos fue Juntos por el Cambio, con el 28%. En la interna, la ganadora fue Patricia Bullrich, exministra de Seguridad. El oficialismo quedó en tercer lugar, con el 27% de los votos, y el candidato más votado fue el ministro de Economía, Sergio Massa. Al conocerse los resultados, Milei hizo polémicas declaraciones. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Las principales propuestas de Milei apuntan a transformaciones como la dolarización paulatina de la economía argentina, la reducción del Estado, la eliminación del Banco Central, la privatización de empresas públicas, el fin de las indemnizaciones laborales por despido y la desregulación de tenencias de armas y militarización de las cárceles. Bueno, muy bien. Eso es todo lo que propone Milei. Y ahí está Milei, el fenómeno Javier Milei, el hombre que logró ganar las elecciones de medio término, como le dicen los argentinos. Las PASO. ¿Qué significan las PASO? Es una especie de interna acá en Uruguay, para compararlo de alguna forma, porque, bueno, terminan eligiendo, además es obligatorio el voto, terminan eligiendo quiénes van a ser los candidatos a la presidencia para octubre. Lo otro que tiene de particular, que siendo un voto obligatorio, el 31% de la población argentina no votó. Votó el 69% de, obviamente, todo el padrón habilitado. Y termina siendo parejo dentro de todo, porque si uno mira los números, a ver, los estadistas o por ejemplo, los politólogos te dicen que es casi un empate técnico los resultados como se dan. 30 y poco % para Milei, 28, casi 29 para Bullrich y 27, casi 28 para Massa. Entonces terminan siendo muy, muy parejos. La realidad es que de acá a octubre habrá que ver si Milei sigue estando tan firme para mantenerse arriba del macrismo y del kirchnerismo, si el kirchnerismo queda tercero o si recupera terreno, y bueno, qué hace en este caso Patricia Bullrich, que representa al macrismo, siendo que antes de estas PASO era una candidata. Pero hablemos de Milei, que dice, por ejemplo, entre otras cosas, dolarización, eliminar el Banco Central, militarizar las cárceles. Habla también, por ejemplo, y ahí lo veíamos, ¿no?, el hecho de acortar el Estado. Hay un video de Milei que se divulgó muchísimo en estos días,
que tiene un pizarrón donde aparecen los ministerios y dice Ministerio de Salud, afuera. Parece una escena de The Office. ¿Ministerio de Salud afuera? ¿En serio un Ministerio de Salud se puede sacar? Saca el de Ministerio de Educación. Está bien, pero educación también, obviamente, impacta, ¿no? Pero un Ministerio de Salud se saca. Bueno, ¿qué opinión? Yo creo que son... Milei hace demagogia, interpretando un poco el sentir de lo que pasa en Argentina, ¿no? Hay una población que está enojada, decepcionada del sistema político. Fue el voto castigo, Milei. Fue el no sé si del voto castigo. No sé si llamarlo voto castigo, pero fue una manera de bueno, no me siento representado por lo que hay, voy por lo nuevo. Entiendo que es un poco peligroso porque las políticas que plantea son muy poco concretables. Prácticamente plantea desregular todo el Estado, desmantelar todo el Estado y prácticamente dejar al país vecino como en una anarquía, una pseudo-anarquía. Creo que es muy difícil para el Uruguay afrontar un futuro gobierno con Milei como presidente. Me parece que complicaría un poco las relaciones bilaterales. Me parece que también él supo y tuvo la habilidad de interpretar hacia su molino, llevando al electorado hacia lo que le conviene a él de una manera un poco vulgar, vacía de contenido, simplista, y me preocupa. Me parece que la política en Argentina no estuvo dando las respuestas que la población necesitaba. El gobierno de Macri terminó con 50% de personas por abajo de la línea de pobreza. El gobierno de Alberto va a terminar con un 40%. Hace 7 años que no hay aumento del salario real. Entonces hay un descontento popular enorme. Obviamente quienes deciden y quienes tienen la capacidad de discernir frente a estas situaciones deben y tienen que ser los argentinos, que son los soberanos, pero me preocupa y me parece un poco tenebroso. Es anarquista. Que se repliquen esos discursos también en la región, porque hay personajes del espectro político que se sienten representados por Milei y sienten que pueden extrapolar esa manera de entender la política y traerla a Uruguay. ¿Es anarquista la propuesta de Milei, como dice de alguna forma Wilson? Yo creo que más que anarquista es oportunista, ¿no? En realidad Milei surge por una crisis democrática en la que está subsumida Argentina desde hace muchísimos años, en donde ahí realmente cobra sentido el votar al menos malo hace mucho tiempo, y en ese criterio hubo mucha gente que se vio de alguna forma interesada por un discurso fácil y populista, en realidad. A ver, Joaquín, recién Wilson decía, ¿no? También lo que preocupa es que haya dirigentes políticos de nuestro lado que de alguna forma se terminan asociando al discurso de Milei. ¿Es peligroso eso para el Uruguay, para la política uruguaya? Yo escuché a un senador oficialista ayer o hoy, no recuerdo, decir que él y otra senadora oficialista eran la representación de Milei en el Uruguay, que eran los Milei uruguayos. A mí eso me preocupa mucho. Sin entrar, porque no quiero tampoco entrar en un análisis porque esto recién fue una elección primaria, que se entrometa de forma equivocada en la autodeterminación del pueblo argentino. Estamos de acuerdo. Además, se hablaba de una elección de tercios. Vos hablabas como de 3 partes repartidas. Yo creo que es una elección de cuartos. Porque ¿quién quedó afuera el porcentaje de personas que se abstuvo de votar habla de una repartición de la elección en cuartos. Si en realidad vas a los números, es 31 que no votaron, casi 31 los que votaron a Milei, 28, 29 los que votaron a Bullrich, 27, 28 los que votaron a Massa. Eso. Ahí hubo una elección de cuartos muy bien definida. Yo leía hoy en el semanario Búsqueda un artículo, una columna de opinión del doctor Odone, el economista, que planteaba justamente los riesgos que tiene para el sistema democrático y para el Uruguay también el discurso de Milei y la posición ideológica y la proyección de gobierno que él quiere darle al Estado argentino. Martina. Yo estuve siguiendo la política argentina, la sigo, pero estuve siguiendo el día de las elecciones, ¿no? Y decían, bueno, el voto en blanco es bajo. O sea, las personas que fueron a votar votaron porque se sentían representados por algo. Eligieron una opción. Tenían una opción, entonces tenían a Milei, tenían a Bullrich o tenían al kirchnerismo. Y el problema es que en la grieta surge el oportunismo de Milei,
Pero las propuestas de Milei no resuelven los problemas de los argentinos. Porque si vos lees el programa de Milei, dice que para que tengan efecto las reformas que proponen, tienen que pasar 70 años. El tipo se abraza a una teoría, simplifica el discurso, pero no resuelve lo cotidiano. No te dice cómo va a bajar la pobreza achicando el Estado. No te dice cómo te va a aumentar el salario real, eliminando todo y cobrando por todo. Porque obviamente como es un liberal económico, te va a cobrar por caminar por la vereda, porque incluso tiene la teoría de que hasta te puedo cobrar por caminar por la cuadra. O sea, entonces, hay un montón de liberales uruguayos que respeto mucho, que son amigos míos, que no se sienten representados por Javier Milei, entonces, tratar de etiquetarlo. No, pero aparte todo eso además sin mayoría parlamentaria. Sin mayorías parlamentarias. Pero tratar de etiquetarlo y no podés. Y es verdad, hay un 30% que no fue a votar. Primero que la pena por no ir a votar en las obligatorias es el equivalente a 70 pesos uruguayos. Entonces, está desactualizada la multa, entonces mucha gente no se siente incentivada a votar. Te sale más o menos lo mismo el tren que ir a votar, entonces no vas a ir a votar. Es real ese dato también, entonces... pero te sentís representado por Milei. Y hay que hacer también una cosa, y es no pensar que son tontos los que votan a Milei o que son locos. Hay una juventud organizada atrás de Milei. Ese fue el gran error que tuvo el sistema político argentino. Claro, y tienen militancia organizada. O sea, en ese anarcocapitalismo que le llama a él, tiene un grupo de militantes organizados. Bueno, tiene la capacidad de juntar votos. Cortito, Nicolás e Inés, tiene que ser realmente 30 segundos cada uno lo que quieran opinar sobre este tema. No, yo diría que Milei no es un fenómeno... Ah, ¿vos primero? No, como quieras. Siempre arrancás vos. No, dale vos. Y ahora se pelean quién habla primero, pero yo le he dado la palabra a Inés. No me di cuenta. Dale, no, tranqui. Simplemente que... Obviamente que me preocupa que ese discurso esté calando. No es el primer caso en la región ni en el mundo que un discurso antipolítica y antisistema gana tantos adeptos. Pero además me parece que como parte del sistema político tenemos que cuestionarnos un poco también por qué se llega a eso, ¿no? Claramente y sin subestimar al votante hay un sistema político que no pudo responder a demandas muy básicas como... tener acceso a trabajo, vivienda, cuestiones básicas y se viene arrastrando en el tiempo. Entonces vienen estos personajes con propuestas muy simples y calan en la sociedad. Y nosotros estamos acá tratando de explicar que el déficit fiscal y que la inflación y que la mar en coche y la gente sigue con sus problemas todos los días. Y bueno, y termina pasando esto. Después... es otro cantar cuando lleguen, si llega, que espero que no, pero si eventualmente llegase al gobierno, lo que puede hacer y lo que no, que creo que no va a poder hacer mucho de lo que pregona. Pero entiendo un poco el sentir de esos votantes y bueno, me parece que no hay que subestimar. Nico, vos, rapidito, me voy. No vería a Milei como un fenómeno aislado. Creo que es algo que ha sucedido en el mundo con Bolsonaro, con Trump, pero no solo con las derechas, creo también con las izquierdas. Podría citarse el caso de Pedro Castillo en Perú. Son outsiders que de alguna manera interpretan el humor social y en una época de crisis económica en muchos de estos países, pero además de fuertes cambios. Hay muchos estudios que demostraron en el triunfo de Trump por qué votaba la gente a Trump, cuando mucha gente asociaba esto estrictamente a un comportamiento económico, ¿no?, de su discurso, y en realidad había temas sociales de fondo que hacían que la gente descreyera de eso, ¿no? Bueno, son como figuras de antisistema, pero yo les veo un corto plazo. Queda mucho para hablar de Milei, o quedará mucho seguramente para hablar de Milei. Habrá que esperar a octubre a ver qué pasa en las elecciones argentinas y tal vez en otra instancia más adelante en Tarjeta Roja volvemos a hablar de Argentina y qué puede repercutir o cómo puede repercutir una elección, una victoria de alguien allá en la política nuestra. Pausa y ya venimos para el cierre. Dale. Rapidito, le quedó una en el tintero a Wilson. A ver, ¿cuál? Lo que sí es importante para mí es ser cuidadosos en la manera en que se da la discusión. Tenemos muy malos antecedentes, los enumeraban en el tape. En el 2007 el proyecto de ley de la reforma constitucional aprobando el voto, intentando aprobar el voto epistolar, en 2009 la reforma, en 2014 y en 2018 hubo dos proyectos que se presentaron también intentando habilitar el voto consular. Yo creo que en esta situación, en esta oportunidad, se debería dejar de mirar a la elección como un fin en sí mismo y tratar de garantizar un derecho que está vulnerado. Deberíamos intentar armar consensos políticos, citar a los partidos, citar a la Corte Electoral para asesoramiento técnico,
citar a la academia, citar a la institución y poder dar una discusión en serio, una discusión amplia y no sectorizada o partidizada. Ahí todos están de acuerdo. Yo voy ¿no? en la misma línea de, quiero hacer un énfasis especial. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo elaboró varios informes, profundos informes, analizando no solamente el tema del voto en el exterior desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista institucional estatal. Y en ese sentido, las últimas recomendaciones que la institución hizo fueron generar un gran debate nacional respecto a este tema, y que el debate sea sobre la base que la Constitución ya nos da para poder transitar un camino hacia el voto en el exterior. Yo discrepo con lo que Nico planteaba en torno a la relación de territorio y ciudadanía, porque ahí hay una confusión en lo que es el concepto de Estado que da el artículo 1 de la Constitución de la República y lo que la Constitución establece en cuanto a la soberanía nacional, donde bien deja establecido que la soberanía nacional está integrada por todos los ciudadanos, no necesariamente en el territorio. Eso quiere decir que los que están fuera del territorio nacional también componen la soberanía nacional y por lo tanto tienen derecho a sufragar, y ese derecho no se puede desconocer. Ha sido casi un 4-2 hasta ahora la discusión, porque Wilson está más de acuerdo con el Frente Amplio que con los que hoy forman parte del oficialismo, Diego, más o menos así, ¿no? Y hoy Wilson eligió representarse a sí mismo y no a su partido. Se representa a sí mismo y no al partido. Es paradójico, Diego. Yo lo que creo, Nico, más allá de eso, el diputado Jaime Tró en su momento presentó un proyecto de ley para aprobar el voto en el exterior, eso es verdad, donde se elegían diputados por el departamento 20. Exacto. Claro. Me acuerdo. Para mí es paradójico, Diego, perdón, pero es paradójico que un militante de un sector que se llama Ciudadanos esté en contra del voto en el exterior. Me parece una contradicción conceptual, pero bueno. Yo creo que simplemente es paradójico. Una cosa, en realidad... Tienen que hacerlo cortito porque tenemos que ir al otro tema. Lo voy a hacer bien cortito. Está buenísimo, el artículo 1 dice: la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Habitantes, no ciudadanos. Estoy hablando del Estado. Es un concepto completamente distinto. No, estás equivocado. No es siempre territorial. Estás muy equivocado. Déjenlo hablar, silencio. Pero si tanto te gusta la Constitución, es el artículo 80. Eso nos lo enseña muy bien en Facultad Correa Freire. La interpretación constitucional, que es lo que no entienden. Me parece perfecto este debate de 6 contra 1 o 5 más o menos, no importa. La realidad es que más allá de lo que yo diga, hay una realidad, y es que el Frente Amplio también interpreta que hay un problema constitucional, porque si no, no hubiera hecho un plebiscito, no hubiera hecho una ley interpretativa y no hubiera tratado siempre de interpretar o modificar la Constitución. Bien. Porque si el problema fuera de recursos o de garantías, se hubiera aplicado de forma ejecutiva. Entonces, no soy yo el que interpreta que el problema es constitucional. El que interpreta que el problema constitucional es todo el sistema. Pero no por el artículo que acabo de leer, no tiene nada que ver. Diego, por favor. Leíste el artículo 1. Bueno, no, yo estoy hablando del 81. Silencio. Hay amarilla para Wilson, hay amarilla para Martina y hay amarilla para Joaquín. El VAR dice: no dejan hablar al participante, interrumpen, amarilla para los tres. Silencio. Silencio. Usted no puede hablar hasta que yo le diga. Échelo, Hoy soy el 10 que hace entrar a la defensa. ¿A Botana lo va a seguir perdonando el VAR? Me pregunto. El VAR me quiere. ¿Dónde está el VAR escondido? Se ve que el VAR te quiere. Roja directa. Está de la casa, el VAR. Es la gente del Tuna. Sí, yo lo quiero, me están diciendo. ¿Es el Primera Tuna? cosa, cómprenle un teléfono. Se le va cayendo 4 veces el teléfono al piso a Botana. Segunda cosa, ¿qué querés decir? Dale, cortito, porque me tengo que ir al otro tema. No, que pasemos al siguiente tema. Yo tengo una cosa más. ¿Qué hay que reformar de la Constitución? ¿Qué hay que sacar para tratar este tema de la Constitución? Por ejemplo, Martina, vos. Yo, el avecinamiento, estoy para sacarlo. Me parece que es algo anacrónico. Y bueno, y después también eso de a ver, nosotros creemos, igual que por ley, por 2/3 de Cámara, se puede interpretar la Constitución y por ende se puede hacer una ley para reformar esto. Y lo único que quería decir, a ver, es una cuestión económica. Hay embajadores, los cacos azules. Hay un montón de personas que ya no pueden ejercer el voto y que me parece que, obviamente, si tenemos a nuestro diplomático inhabilitado a votar... Están representando al país en el exterior. En el exterior y no pueden votar. Y bueno, y que a nadie le piden derecho patrimonial informado ni condicionado para votar estando en el territorio. No me parece necesario decir que la gente tiene que vivir, sufrir las consecuencias de la inflación y de los impuestos. Por ejemplo, el Banco Central había
había reportado la cantidad de plata, no sé, tengo como 10 millones de papeles acá hoy, pero los uruguayos que viven en el exterior realmente aportan, pero a nadie más, los jóvenes votamos sin haber pagado un impuesto a veces, entonces me parece que... Gente que no tiene bienes en el Uruguay y vive acá y es ciudadana, no va a tener derecho a votar porque no paga, y porque se hablaba de bienes, ¿no? O sea, entonces, ¿qué modificarías de la Bueno, ¿qué Constitución? modificaría la Constitución vos? Yo creo que así como está la Constitución, habilita el voto en el exterior. No cambiarías nada. Yo cambiaría un montón de cosas de la Constitución. ¿Pero qué, por ejemplo? Pero en No torno a agregues nada. este tema, Sí. en torno a este A este tema no. creo que el marco Bien. constitucional ¿Vos? permite el voto en el No, exterior. interpreto lo mismo que Joaquín. Está, en todo caso, perfecto. ¿Y vos, Diego, qué cambiarías? Yo agradezco a Martina por admitir que hay que modificar la Constitución. no, el avecinamiento, que Justamente. me parece... ¿Y qué cambiás? Además del avecinamiento, ¿qué No, otras cosas? yo en realidad no creo que los extranjeros, los que viven en el extranjero, tengan que incidir en la realidad política Pero lo del hacen. país. Pero lo hacen, Bien, todo lo ¿cómo lo No es un solucionamos? tema Perfecto. constitucional, ¿no ves que es un tema ideológico tuyo? Evidentemente queda Es un mucho problema para que se constitucional. pongan de acuerdo si el voto en el exterior para el uruguayo se va a poder habilitar en algún momento. Claramente para el 2024, no. Vamos a la elección de Argentina. Javier Milei, de la agrupación de derecha La Libertad Avanza, fue el candidato presidencial más votado en las elecciones en Argentina de este domingo, con poco más del 30% de los votos. La segunda fuerza con mayor cantidad de votos fue Juntos por el Cambio, con el 28%. En la interna, la ganadora fue Patricia Bullrich, exministra de Seguridad. El oficialismo quedó en tercer lugar, con el 27% de los votos, y el candidato más votado fue el ministro de Economía, Sergio Massa. Al conocerse los resultados, Milei hizo polémicas declaraciones. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Las principales propuestas de Milei apuntan a transformaciones como la dolarización paulatina de la economía argentina, la reducción del Estado, la eliminación del Banco Central, la privatización de empresas públicas, el fin de las indemnizaciones laborales por despido y la desregulación de tenencias de armas y militarización de las cárceles. Bueno, muy bien. Eso es todo lo que propone Milei. Y ahí está Milei, el fenómeno Javier Milei, el hombre que logró ganar las elecciones de medio término, como le dicen los argentinos. Las PASO. ¿Qué significan las PASO? Es una especie de interna acá en Uruguay, para compararlo de alguna forma, porque, bueno, terminan eligiendo, además es obligatorio el voto, terminan eligiendo quiénes van a ser los candidatos a la presidencia para octubre. Lo otro que tiene de particular, que siendo un voto obligatorio, el 31% de la población argentina no votó. Votó el 69% de, obviamente, todo el padrón habilitado. Y termina siendo parejo dentro de todo, porque si uno mira los números, a ver, los estadistas o por ejemplo, los politólogos te dicen que es casi un empate técnico los resultados como se dan. 30 y poco % para Milei, 28, casi 29 para Bullrich y 27, casi 28 para Massa. Entonces terminan siendo muy, muy parejos. La realidad es que de acá a octubre habrá que ver si Milei sigue estando tan firme para mantenerse arriba del macrismo y del kirchnerismo, si el kirchnerismo queda tercero o si recupera terreno, y bueno, qué hace en este caso Patricia Bullrich, que representa al macrismo, siendo que antes de estas PASO era una candidata. Pero hablemos de Milei, que dice, por ejemplo, entre otras cosas, dolarización, eliminar el Banco Central, militarizar las cárceles. Habla también, por ejemplo, y ahí lo veíamos, ¿no? El hecho de acortar el Estado. Hay un video de Milei que se divulgó muchísimo en estos días, que tiene un pizarrón con los ministerios, donde aparecen los ministerios y dice Ministerio de Salud, afuera. Parece una escena de The Office. ¿Ministerio de Salud afuera? ¿En serio un Ministerio de Salud se puede sacar? Saca el de Ministerio Está de bien, pero educación también, obviamente, impacta, ¿no? Pero un Ministerio de Salud se saca. Bueno,
¿Qué opinión? Yo creo que son... Milei hace demagogia, interpretando un poco el sentir de lo que pasa en Argentina, ¿no? Hay una población que está enojada, decepcionada del sistema político. Fue el voto castigo, Milei. Fue el no sé si recepcionista del voto castigo. No sé si llamarlo voto castigo, pero fue una manera de bueno, no me siento representado por lo que hay, voy por lo nuevo. Entiendo que es un poco peligroso porque las políticas que plantea son muy poco concretables. Prácticamente plantea desregular todo el Estado, desmantelar todo el Estado y prácticamente dejar al país vecino como en una anarquía, una pseudo-anarquía. Creo que es muy difícil para el Uruguay afrontar un futuro gobierno con Milei como presidente. Me parece que complicaría un poco las relaciones bilaterales. Me parece que también él supo y tuvo la habilidad de interpretar hacia su molino, llevando al electorado hacia lo que le conviene a él de una manera un poco vulgar, vacía de contenido, simplista, y me preocupa. Me parece que la política en Argentina no estuvo dando las respuestas que la población necesitaba. El gobierno de Macri terminó con 50% de personas por abajo de la línea de pobreza. El gobierno de Alberto va a terminar con un 40%. Hace 7 años que no hay aumento del salario real. Entonces hay un descontento popular enorme. Obviamente quienes deciden y quienes tienen la capacidad de discernir frente a estas situaciones deben y tienen que ser los argentinos, que son los soberanos, pero me preocupa y me parece un poco tenebroso. Es anarquista. Que se repliquen esos discursos también en la región, porque hay personajes del espectro político que se sienten representados por Milei y sienten que pueden extrapolar esa manera de entender la política y traerla a Uruguay. ¿Es anarquista la propuesta de Milei, como dice de alguna forma Wilson? Yo creo que más que anarquista es oportunista, ¿no? En realidad Milei surge por una crisis democrática en la que está subsumida Argentina desde hace muchísimos años, en donde ahí realmente cobra sentido el votar al menos malo hace mucho tiempo, y en ese criterio hubo mucha gente que se vio de alguna forma interesada por un discurso fácil y populista, en realidad. A ver, Joaquín, recién Wilson decía, ¿no? También lo que preocupa es que haya dirigentes políticos de nuestro lado que de alguna forma se terminan asociando al discurso de Milei. ¿Es peligroso eso para el Uruguay, para la política uruguaya? Yo escuché a un senador oficialista ayer o hoy, no recuerdo, decir que él y otra senadora oficialista eran la representación de Milei en el Uruguay, que eran los Milei uruguayos. A mí eso me preocupa mucho. Sin entrar, porque no quiero tampoco entrar en un análisis porque esto recién fue una elección primaria, que se entrometa de forma equivocada en la autodeterminación del pueblo argentino. Estamos de acuerdo. Además, se hablaba de una elección de tercios. Vos hablabas como de 3 partes repartidas. Yo creo que es una elección de cuartos. Porque ¿quién quedó afuera el ahí? Porcentaje de personas que se abstuvo de votar, claro, habla de una repartición de la elección en cuartos. Si en realidad vas a los números, es 31 que no votaron, casi 31 los que votaron a Milei, 28, 29 los que votaron a Bullrich, 27, 28 los que votaron a Massa. Eso. Ahí hubo una elección de cuartos muy bien definida. Yo leía hoy en el semanario Búsqueda un artículo, una columna de opinión del doctor Odone, el economista, que planteaba justamente los riesgos que tiene para el sistema democrático y para el Uruguay también el discurso de Milei y la posición ideológica y la proyección de gobierno que él quiere darle al Estado argentino. Martina. Yo estuve siguiendo la política argentina, la sigo, pero estuve siguiendo el día de las elecciones, ¿no? Y decían, bueno, el voto en blanco es bajo. O sea, las personas que fueron a votar votaron porque se sentían representados por algo. Eligieron una opción. Tenían una opción, entonces tenían a Milei, tenían a Bullrich o tenían al kirchnerismo. Y el problema es que en la grieta surge el oportunismo de Milei, pero las propuestas de Milei no resuelven los problemas de los argentinos. Porque si vos lees el programa de Milei, dice que para que tengan efecto las reformas que proponen, tienen que pasar 70 años. El tipo se abraza a una teoría.
simplifica el discurso, pero no resuelve lo cotidiano. No te dice cómo va a bajar la pobreza achicando el Estado. No te dice cómo te va a aumentar el salario real, eliminando todo y cobrando por todo. Porque obviamente como es un liberal económico, te va a cobrar por caminar por la vereda, porque incluso tiene la teoría de que hasta te puedo cobrar por caminar por la cuadra. O sea, entonces, hay un montón de liberales que uruguayos que respeto mucho, que son amigos míos, que no se sienten representados por Javier Milei. Entonces, tratar de etiquetarlo. No, pero aparte todo eso además sin mayoría parlamentaria. Sin mayorías parlamentarias. Pero tratar de etiquetarlo y no podés. Y es verdad, hay un 30% que no fue a votar. Primero que la pena por no ir a votar en las obligatorias es el equivalente a 70 pesos uruguayos. Entonces, está desactualizada la multa, entonces mucha gente no se siente incentivada a votar. Te sale más o menos lo mismo el tren que ir a votar, entonces no vas a ir a votar. Es real ese dato también, entonces, pero te sentís representado por Milei. Y hay que hacer también una cosa, y es no pensar que son tontos los que votan a Milei o que son locos. Hay una juventud organizada atrás de Milei. Ese fue el gran error que tuvo el sistema político argentino. Claro, y tienen militancia organizada. O sea, en ese anarcocapitalismo que le llama a él, tiene un grupo de militantes organizados. Bueno, tiene la capacidad de juntar votos. Cortito, Nicolás e Inés, tiene que ser realmente 30 segundos cada uno lo que quieran opinar sobre este tema. No, yo diría que Milei no es un fenómeno... Ah, ¿vos primero? No, como quieras. Siempre arrancás vos. No, dale vos. Y ahora se pelean quién habla primero, pero yo le he dado la palabra a Inés. No me di cuenta. Dale, no, tranqui. Simplemente que... Obviamente que me preocupa que ese discurso esté calando. No es el primer caso en la región ni en el mundo que un discurso antipolítica y antisistema gana tantos adeptos. Pero además me parece que como parte del sistema político tenemos que cuestionarnos un poco también por qué se llega a eso, ¿no? Claramente y sin subestimar al votante hay un sistema político que no pudo responder a demandas muy básicas como... tener acceso a trabajo, vivienda, cuestiones básicas y se viene arrastrando en el tiempo. Entonces vienen estos personajes con propuestas muy simples y calan en la sociedad. Y nosotros estamos acá tratando de explicar que el déficit fiscal y que la inflación y que la mar en coche y la gente sigue con sus problemas todos los días. Y bueno, y termina pasando esto. Después... es otro cantar cuando lleguen, si llega, que espero que no, pero si eventualmente llegase al gobierno, lo que puede hacer y lo que no, que creo que no va a poder hacer mucho de lo que pregona. Pero entiendo un poco el sentir de esos votantes y bueno, me parece que no hay que subestimar. Nico, vos, rapidito, me voy. No vería a Milei como un fenómeno aislado. Creo que es algo que ha sucedido en el mundo con Bolsonaro, con Trump, pero no solo con las derechas, creo también con las izquierdas. Podría citarse el caso de Pedro Castillo en Perú. Son outsiders que de alguna manera interpretan el humor social y en una época de crisis económica en muchos de estos países, pero además de fuertes cambios. Hay muchos estudios que demostraron en el triunfo de Trump por qué votaba la gente a Trump, cuando mucha gente asociaba esto estrictamente a un comportamiento económico, ¿no?, de su discurso, y en realidad había temas sociales de fondo que hacían que la gente descreyera de eso, ¿no? Bueno, son como figuras de antisistema, pero yo les veo un corto plazo. Queda mucho para hablar de Milei, o quedará mucho seguramente para hablar de Milei. Habrá que esperar a octubre a ver qué pasa en las elecciones argentinas y tal vez en otra instancia más adelante en Tarjeta Roja volvemos a hablar de Argentina y qué puede repercutir o cómo puede repercutir una elección, una victoria de alguien allá en la política nuestra. Pausa y ya venimos para el cierre. Dale. Rapidito, vamos con Twitter. A ver, ¿qué opinó la gente? ¿Considerás correcto, con X, es verdad, que los ciudadanos uruguayos que residen en el extranjero voten en las elecciones nacionales? Sí, 33,8. No, 64,6. ¿Qué hiciste, Quienes Diego? tengan bienes, 1,5. La voluntad popular. A favor de Diego, Casi como el plebiscito. En Copa, empate. Ahí está mi electorado. Técnico en el Instagram. 45 sí, 46 no, 10 quienes tengan bienes. Nos vamos, señores, que pasen bien. Chao, volvemos el jueves que viene. Lo de los bienes está en clasista.